Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente deseo darle las gracias al director de la Real Filarmonía, Vladur Broniman, en nombre del Ateneo, por ofrecernos esta conferencia de los lunes del Ateneo, que es una muestra más de su implicación social. Esta presentación de hoy es para mí un placer, a la vez que sentimentalmente una añoranza del que debía de haber estado a cargo de esta presentación. El nuevo director de nuestra orquesta es una persona joven con un gran recorrido profesional, nacido en Suiza y después de formarse y trabajar en Inglaterra, reside desde hace años en Madrid. Convivió con el fenómeno migratorio de los gallegos en la ciudad de Basilea, lo que le aportó una gran sensibilidad social por este fenómeno, del que él se siente también partícipe, puesto que como músico vive fuera de su país y tiene que atender a contratos en otros muchos. Esta sensibilidad le ha llevado a montar un primer programa en Santiago con una coherencia intelectual en torno a los compositores que, de alguna manera, han vivido la añoranza por el desgarro que supone tener que abandonar su entorno, reconociendo en ello, de algún modo, lo que nosotros identificamos como morriña. Creo que podemos decir que, como profesional, descolla como especialista en música contemporánea, que ha trabajado con compositores del máximo nivel, como por ejemplo Adams, Sahariajo, Lachmann, Lindbergh, entre otros. Siguiendo sus entrevistas y declaraciones, creo interpretar su empeño en hacernos mirar hacia el futuro, apreciando la música de nuestros días como una parte más de la música que habitualmente llamamos clásica, haciéndonos avanzar desde el siglo XIX al XXI, con lo que ello tiene de dificultad, porque no podremos apreciar la música contemporánea si no la hemos interiorizado, oyéndola con frecuencia, hasta conseguir verla como una manifestación más del presente que conecta con la sociedad actual. Por otra parte, allí donde le llevan sus contratos, trata de respetar o incluso recuperar las manifestaciones musicales propias que, como demostró en su estancia en Colombia, o sin ir más lejos, en Santiago, programando músicos españoles y gallegos como Falla, Arriaga, Roberto Gerard o los coruñeses Hugo Gómez Chao y Manuel Balboa, o el lugués, autor de Negra Sombra, Juan Montes, con su misa en honor del apóstol. Por último, quisiera resaltar su vocación educativa, que en nuestro caso se va a desarrollar en la dirección de la Escuela de Altos Estudios, sumándose asimismo al trabajo de la Real Filarmonía para llegar a todos los públicos, sobre todo a los más jóvenes. Sería un poco largo desgranar todo su currículum, pero hay que decir que es un director de una gran versatilidad que dirige tanto música sinfónica como ópera, repertorio clásico como contemporáneo, si bien esta es su especialidad. Ha sido director hasta este año de la Sinfonieta de Basilea. Su trayectoria como director artístico comenzó en Bogotá con la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y últimamente fue director principal de la Sinfónica do Porto Casa da Música, a la que ha seguido regresando. Condujo la Sinfónica de la BBC, las Filarmónicas de Londres, Oslo, Estocolmo, Estrasburgo, Seúl, entre otras. Y en Europa la Sinfónica de Radio Frankfurt, Sinfónica de Radio de Colonia, Sinfónica Nacional de Estonia, Orquesta Nacional de Lyon, la Filarmonía de Bergen, la Sinfónica de Radio Viena. En España podemos citar la Sinfónica de Barcelona y supongo que me olvido de algunas. Dirigió El Gran Macabro del Yeti en La Fuga dels Baus, en la Ópera Nacional Inglesa, en la Ópera Cómica de Berlín y en el Teatro Colón. La muerte de Klinghoffer de Adams en la Ópera Nacional Inglesa. El amor de lejos de Sahariajo en Festival de Bergen, en la Ópera de Noruega. En el Colón también dirigió Die Soldaten de Zimmermann y La Espera de Schoenberg y La vendedora de fósforos de Lachmann. Teniendo en cuenta todo esto, su conferencia de hoy, Música clásica, no ámbito público, ideas para el siglo XXI, creo que nos dará las claves y el porqué
de sus proyectos durante su dirección de la Real Filarmonía de Santiago. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas noches. Primero, muchas gracias para invitarme aquí, porque realmente mi trabajo no es hablar, es hacer música, pero estoy muy contento de poder compartir este momento aquí con vosotros, porque yo creo que nos unen muchas cosas, y una de las cosas que nos une es la importancia que vemos en la cultura, y también la importancia que vemos en la cultura pública, en el espacio público que compartimos en las instituciones culturales. Me hace mucho honor siempre cuando me dicen que soy un especialista en música contemporánea. Es un título que es muy fácil de ganarse, porque hay muchas instituciones de música clásica que no hacen música contemporánea, entonces en el momento que la haces ya eres un especialista, que me parece bien, pero también nos dice algo un poco sobre las instituciones de música clásica, de un poco de eliminar la música como también expresión de nuestro tiempo. Y yo siempre pienso cuánta música en la historia no se hubiera escrito que si esta hubiera sido el caso en el pasado también. Yo creo que si miramos un poco el repertorio de música clásica, sobre todo en el siglo XIX, las obras que eran los más difíciles, los menos entendibles, son normalmente los que han entrado en el canon de la música y hoy están vistos como grandes obras clásicas. Entonces yo creo que ahí como institución también tenemos un papel no solo de tocar música, pero también formar un poco parte de la historia y mostrar que la música clásica no está muerta todavía. Entonces yo creo, en una entrevista me preguntaron un día, oye, ¿tú cómo justificas lo de la música contemporánea y tal, la inclusión y tal? Yo digo que yo creo que yo no me tengo que justificar, los otros se tienen que justificar, los que la excluyen. Entonces, hoy voy a contaros un poco sobre cómo yo veo una orquesta, su papel que tiene, porque en la música clásica se pregunta eso muy pocas veces, y somos instituciones grandes que cuestan mucho dinero y que en mi manera de ver tienen que devolver todo el dinero que se invierte o toda la voluntad pública, tienen que devolverla a la sociedad. Entonces, la estructura que quiero dar hoy a esa charla es la siguiente. Voy a ver un poquito la historia de las orquestas, después la historia como si hicieron parte del ámbito público, la situación aquí actual y cómo la hemos analizado para llegar a una estrategia para la orquesta. Después hablando de la estrategia de la orquesta y de la realización en una temporada como la que tocamos ahora. Y después un par de pensamientos finales para, ojalá, un par de preguntas. Entonces, voy a mirar primero un poco la historia, que seguro que conocéis muchos aspectos de eso. Pero como sabéis, las orquestas como la Real Filarmonía, la mayoría o muchos de los importantes, han empezado finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Antes había orquestas, pero no orquestas como las conocemos hoy. Las orquestas eran más bien grupos de músicos que se juntaron, que tenían diferentes formaciones. Había orquestas que se formaron en el siglo XVI, la orquesta de Kassel en Alemania, o en Bergen, que es del siglo XV de hecho, que eran 8 músicos al principio, vientos, y después se juntaron otros instrumentos. En los tiempos de Mozart todavía había un montón de diferencias entre ciudades, entre residencias donde había orquestas. No era como un término fijo, era simplemente un grupo de músicos. Ahora, justamente al final del siglo XVIII se empezó un poco más a estandarizar una orquesta, y el que dio
dio el gran empujón al género de la música orquestal era Beethoven. Beethoven era relevante en muchos aspectos, no solo musicalmente, pero con sus ideas. Beethoven coincidió con el idealismo alemán y muchas de las ideas o de las aspiraciones del idealismo alemán se ven en la música de Beethoven. Por ejemplo, el aspecto que la música no es puramente decorativa, pero tiene algo más, tiene algo de esencia trascendental, tiene alguna verdad, tiene algo que es difícil de expresar en palabras. Si habéis leído cosas como E.T.A. Hoffmann, el hombre que escribió un montón sobre Beethoven, habla siempre sobre lo sublime, lo trascendental, etc. en la música. ¿Por qué? Pues porque en este momento justamente Beethoven trataba esos temas y eran los temas sociales de su momento. De hecho, en Alemania toda la idea de fundir el Estado está muy, muy ligado a las ideas de la música en las sinfonías de Beethoven. Y el deseo constante de escuchar las sinfonías de Beethoven otra vez contribuyó que en muchas ciudades se formaron orquestas más fijas. Hay unos que se formaron antes, el Gewandhaus de Leipzig, 1781, pero después Royal Philharmonic Society en Londres, 1820. En esa época, las primeras orquestas españolas, el Liceo en 1840 y algo, o después la Orquesta de Navarra. Son todas orquestas que tenían como centro el repertorio de Beethoven. También en esa época surgió la idea de algo clásico, que hay compositores o obras que son vistos como clásicos. Se ve, por ejemplo, en la manera como se trataban las partituras. Antes de Beethoven, partituras eran como una receta para cocinar algo. Pero en la época de Beethoven, una partitura se convirtió en un tipo de escritura sagrada. Uno empezó a investigar cómo está escrito, si son puntos, si es una línea, versiones de una escritura, analizar la escritura, etc. Había una propia ciencia al lado de la notación, ¿no? ¿Por qué? Pues las obras y su notación se convirtieron en otra cosa, algo que tenía aspiración más alta. Y de hecho, muchas orquestas más tarde, cuando se entraron en el ámbito público, la razón por qué se hicieron públicos es porque uno quería hacer una diferencia con la música de entretenimiento, por ejemplo, con la ópera o con la música de baile. Uno quería fomentar el contacto con música que tiene aspiración más abstracta, más trascendental. También se formó una vertiente del pensamiento que es un poco como un tipo de idealismo musical, que veía también en la orquesta como una representación de la propia sociedad, un grupo de gente que con una jerarquía, con un director, con unos principales, con unos tutis, etc., una interacción. Uno puede verlo del lado marxista, ¿no? una división de trabajo. Esto todo pasó en el siglo XIX. Lo que pasa, no tenéis que confundirlo con la Real Filarmonía de Galicia de hoy. Por ejemplo, hay muchas cosas que se cambiaron un montón. Por ejemplo, la gente tocaba de pie, los instrumentos estaban colocados de cualquier forma. Algunas cosas lo veis todavía, por ejemplo, cuando tocan el concierto de Año Nuevo, los bajos están detrás en Viena y cosas así. Esto en su momento era distinto en cada orquesta. Los directores miraban al público, no la orquesta, porque estaba visto como mala forma de darle la espalda al público, muchas cosas que eran distintas. Pero después esto evolucionó y también evolucionó el repertorio. Después de Beethoven, Beethoven era visto como la cúspide de la aspiración sinfónica, de la música abstracta, y después vinieron otros compositores que básicamente en muchos casos imitaron Beethoven o intentaron imitar Beethoven.
Y a través del siglo XIX el repertorio se alejó más y más del tiempo actual. En tiempos de Beethoven, el 95% de las obras que se tocaron era contemporáneo. Y eso no significa que eran más fáciles de entender, simplemente que se tocó la música de su tiempo. Pero más allá, a través del siglo, el repertorio, como había el concepto de lo clásico, de algo que es súper importante en el pasado, se alejó más y más del repertorio actual. Después, en el siglo XX, en muchos países europeos se miraba la música bajo el uso para la educación, digamos, porque cultura y educación eran muy ligados. Aquí en España tenéis un ejemplo muy bueno de Jovellanos, que veía el teatro como una forma de educar, una forma de darle moral a la gente, de darle ideas beneficiosas a la sociedad, ¿no? Entonces ahí, en este sentido, se crearon teatros públicos, museos públicos, orquestas públicos, porque las orquestas entraron en este panorama de esto es algo, esos son valores que tenemos que compartir con todos. Entonces, las primeras orquestas que se hicieron estatales en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, la orquesta de Birmingham, 1919, en España la ONE, en el 1940, y en Alemania algunas orquestas antes de la guerra, pero también había orquestas que se hicieron estatales durante el nazismo, porque la música era visto como un representante de cultura alemana, como lo veía también, como lo quería promover el fascismo, que posteriormente ha hecho mucho daño a la reputación de muchos compositores. Lo que había en esa época, o desde el principio que las orquestas se hicieron estatales, había un enfoque en los contenidos, en la música. ¿Por qué? Pues porque el contenido daba la razón a la orquesta para existir. El contenido era visto como transformador, ¿no? Por ejemplo, la música de Beethoven contenía aspiraciones que transformaban la gente que los escuchaba. El gran problema con eso era muy difícil definir, o imposible definir, qué es exactamente transformador, o qué es transformador y qué no. Ahí tengo muchas experiencias a través de mi vida que esa pregunta siempre resurgió, y uno de los más evidentes era cuando trabajé en Colombia. En Colombia hicieron un nuevo proyecto para la Sinfónica Nacional, y ahí tenía el gran reto de trabajar en un país donde había una gran parte de pobreza, y además donde la música estaba muy presente, pero no la música clásica. La música clásica, al contrario, era visto como colonial y como clasista. Entonces, ahí por primera vez me he dado cuenta que no es el contenido que es lo importante, porque es que la música de Beethoven no es clasista o no es colonial, pero claro, en diferentes contextos significa diferentes cosas. Entonces, lo importante en realidad es el marco, cómo se presenta, el impacto que tiene, el discurso que viene con la música, etc. Es la manera como se entiende y cuál democrático es el acceso a la música y cuán pequeña es la barrera. Entonces, claro, en Colombia hicimos muchos proyectos para mostrarle a la gente, no hay solo vallenato, esto también es tu música, hay compositores colombianos, encargamos muchas obras, trabajamos con jóvenes músicos colombianos, íbamos con la orquesta a muchos sitios donde la gente nunca ha visto un violín antes, y ahí he visto el impacto y este efecto transformador que había en Viena en el siglo XIX. En Colombia lo he visto de primera mano, de qué tipo de impacto
la música clásica puede tener. A veces me sentía un poco como Fitzcarraldo, ¿no? El que llevaba el barco sobre el monte, ¿no? Para construir una ópera. Pero yo creo que es muy importante ver que el contenido de la música solo tiene el efecto que le permitimos tener. Entonces, yo creo que el acceso a música o a cultura tiene que definirse mucho más amplio de lo que solemos hacer. Entonces, eso me lleva un poco al caso, a la realidad española, porque vosotros tenéis en la Constitución el derecho a cultura. Pero esto está formulado muy general y se interpretó en muchos casos simplemente como acceso a cultura. Entonces se construyeron muchos auditorios, se fundaron muchas orquestas, pero lo que se dejó afuera es, por ejemplo, gente que no entiende de música clásica. Todo el tema de si esto me implica a mí también, ¿no? Se enfocó mucho en el acceso en el sentido de oferta. También se creó una industria cultural y también se enfocó en cierta manera en la identidad territorial. Yo siempre siento un poco de que después de la transición la manera como la gente se ve aquí identificada es mucho más a través del arte, evidentemente de Picasso y toda la tradición artística que tenéis y también de artistas actuales y la literatura, García Lorca y toda la historia. Pero lo que aquí no se registra tanto es que tenéis figuras muy, muy importantes. Una de esas, por ejemplo, es Roberto Gerard, que tenía que emigrar durante la Guerra Civil a Inglaterra, que es el sinfonista más importante español, pero no tienen la misma presencia aquí porque no hay el mismo tipo de identificación con la historia musical. Y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Yo creo que el acceso no solo es oferta, pero también es circulación, es recepción y sobre todo también es mediación. Porque la música, si tiene que tener si tiene que devolver la inversión que se hace en ella, tiene que crear convivencia y tiene que crear ciudadanía. Yo vivo en Madrid, cerca de la calle Ferraz, donde hay peleas en la calle cada día. Y yo creo que en la realidad política y la realidad del discurso político se ve lo que hace falta es cultura. Y es cultura en el sentido de compartir opiniones diferentes, poder debatirlos y ver cosas que a lo mejor entiendes o no, y hacer compartir la gente y compartir momentos y compartir experiencias que después, por los sentimientos que vives, pueden tener pequeños efectos transformadores. Yo creo que lo que hoy vemos es que tenemos una tarea muy grande en la música clásica, que por desgracia todavía se llama clásica. No es tan mal como en portugués, porque ahí se llama erudita. De romper barreras. Y no digo barreras económicas o barreras casi no hay, porque una entrada a la Real Filarmonía cuesta lo mismo que ir al cine. O porque no hay también tenemos muchas cosas que son gratis. Yo creo que las barreras son de otra forma, son intelectuales, son son gente que me dice que mira, es que no entiendo de esto, o no conozco a nadie, o el formato, qué sé yo. Ahí hay todavía muchas barreras que tenemos que mirar uno por uno. Y también tenemos que mirar que el dinero que nos llega de la sociedad no solo se invierte a la gente que ya conoce la cultura,
o que ya viene a conciertos, que son como el 5 al 10% de la población, pero en un panorama más grande de la población, y eso también significa a lo mejor no necesariamente venir a conciertos, pero que ayudemos al tejido social. Aquí hay muchas bandas, hay muchas escuelas de música, hay mucho fondo musical de lo que sale una generación joven súper preparada aquí en España, y aquí tenemos tareas con jóvenes compositores, porque lo veis en Galicia, que aquí hay muy poco repertorio orquestal. ¿Por qué? Porque nunca había orquestas. Entonces, hoy que tenemos la tarea de crear un repertorio con la que la gente se puede identificar y que deja también un legado, una memoria de lo que éramos hoy. El otro día vi en los Latin Grammy, vi a Rosalía cantar la canción de Rocío Jurado, ¿no? Entonces, yo ahí pienso a veces que lo que podemos aprender de artistas como ella, lo que han hecho en términos de incluir gente que tradicionalmente no tiene acceso a cultura, de colectivos que a lo mejor no vienen a conciertos o que no tienen, o que tienen esa barrera intelectual, lo que han hecho para visibilizar, por ejemplo, mujeres o gente joven, mucho más que nosotros en música clásica. Yo creo que ahí es solo un pequeño ejemplo de lo que uno tiene pendiente en una institución como una orquesta. Si miramos un poco el panorama actual, estamos en el momento de la historia reciente que más música clásica se escucha que nunca. Lo que pasa, si veis, por ejemplo, las cifras en Spotify, España es uno de los países que más música clásica escucha en el mundo. Y dicen que hasta un 30% de la población o de la gente que usa Spotify escucha música clásica en algún momento aquí en este país. Pero esa curva de la gente que escucha música clásica va hacia arriba, pero la atención a conciertos no. Entonces ahí hay algo que tenemos que pensar, porque las obras siguen teniendo ese efecto transformador, pero a lo mejor nosotros no podemos ponerlo suficientemente en valor, entonces de ahí surgen cosas que tenemos que hacer como instituciones. Cuando vimos todo ese panorama, hemos formulado una estrategia para la orquesta. Porque hemos pensado que es muy difícil hacer cosas si no sabes lo que quieres hacer. Y de hecho, yo creo que como no hay una ley de cultura aquí en España, yo creo que muchas instituciones culturales están un poco luchando con el vacío de misión que tienen, porque no tienen muy claro por qué existen. Y entonces hemos dicho, tenemos que definir primero para qué existimos y después hacer lo que nos corresponde para esas razones que formulamos. Entonces, os voy a leer un momento la misión que formulamos para la Real Filarmonía de Galicia. La Real Filarmonía de Galicia es una unidad de referencia en producción, difusión y formación en el campo de la música clásica de la Comunidad Autónoma de Galicia, con vocación universal. Se dirige a la ciudadanía como instrumento de cohesión social a través del aumento del capital cultural y el empoderamiento ciudadano a través de la presentación, creación y el diálogo con la música del pasado y del presente. Entonces, ahí hay muchos elementos que creo que permiten mucha acción, en el sentido que se define no solo como una orquesta que toca conciertos, porque yo creo que es justamente la manera de pensar muchas veces y que se queda muy corto en el acceso a cultura. Nosotros también tenemos que hacer mediación, tenemos que explicar lo que comparte Beethoven con Berwald, con Gómez Chao, que tocamos esta semana, lo que tiene esa música en común. Tenemos que romper las barreras
con gente que no tiene acceso por varias razones. Yo creo que el elemento del aumento del capital cultural es muy importante, porque el capital cultural, significando la gente que entiende de música y ya tiene acceso, es todavía muy, muy reducida. Yo creo que a veces las instituciones artísticas lo que hacen es aumentar esa brecha en vez de hacerla más pequeña. Yo el otro día me fui vivo en Madrid, ¿no? Entonces había una exposición de Reina Sofía de arte sonoro. Entonces me fui con mis chicos y me pongo los cascos con los textos explicativos y todo esto. Es que no me enteré de nada. Y esto es más o menos mi profesión, y tampoco es que soy completamente aficionado, pero no había ningún intento de hacerlo asequible. Lo que pasa es que los servicios de mediación eran tercerizados, la gente que estaban en las salas no entendían lo que había en las salas, nadie podía indicar, nadie tenía contacto con el proyecto original del museo en sí. Entonces, claro, salí y pensé exactamente como mucha gente con la música clásica, es que no entendí nada. Yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande, pero hay que también admitir que las instituciones a veces no están diseñadas para las cosas que más impacto tienen. Lo vemos con Sabela en muchas ocasiones. Las cosas que más impacto tienen, por ejemplo, ir afuera del auditorio a tocar en sitios donde la gente no nos escucha normalmente. O, no sé, tener una persona que nos hace mediación o redes sociales o proyectos educativos. Todo eso es mucho más complicado y es mucho más caro y no está previsto en el funcionamiento de la institución. Pero ahí yo creo que tenemos una tarea pendiente también de evolucionar con lo que el tiempo nuestro requiere. De esa misión han salido un par de valores que queremos representar en nuestra temporada, la que veis, y os leo solo un par. Uno, por ejemplo, es relevancia social. El servicio público es obvio, somos una institución pública. El otro día me preguntó alguien, oye, ¿podemos escuchar tu ensayo? Y yo siempre pienso que qué pregunta más rara, porque somos públicos, todo el mundo tiene que poder venir, que quiere. La excelencia artística, la accesibilidad y la inclusión cultural. Inclusión cultural es interesante porque aquí no es la misma realidad que Colombia. Pero también, por ejemplo, una madre soltera que tiene hijos no puede venir al concierto porque ¿qué hace con los hijos durante el concierto? O parejas, familias, jóvenes. Después gente que no puede llegar al auditorio, gente que no se entera que la orquesta existe. Hay un montón de cuestiones de accesibilidad. El compromiso con la formación. Yo creo que hay una dicotomía muy fuerte entre hacer música y crear música que tenemos que romper. Porque lo que veis en la historia de la música, si había instituciones como la RFG en algún lado, había también repertorio. ¿Por qué? Porque nosotros y los compositores queremos hacer lo mismo, que es crear buen repertorio. Es que por ejemplo, Brahms en Meiningen, Schumann en Düsseldorf, gente que tenía sus orquestas con los que les confiaban, que sabían que era raro, pero al final vale la pena, que han experimentado juntos, ahí han surgido buenas cosas. Entonces nosotros nos vemos parte de esta historia. De eso no quiero leeros la temporada porque la conocéis, pero basado en esa misión, esos valores, hemos hecho una temporada que se llama Migraciones. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que mucha gente, a lo mejor si ponemos en un programa Wagner, Gomez-Chau y Berwald, gente no sabe de cómo va a sonar esto, pero a lo mejor podemos construir un pequeño vínculo que sienten que ahí hay algo que también los concierne a ellos. Y yo sentía que
lo poco que conocía yo de Galicia era que migraciones aquí son una realidad muy, muy vigente. Entonces, como primera temporada era un tema que me parecía que puede romper un par de barreras en este sentido. Entonces, también me permitió, evidentemente, programar gente como Roberto Gerard o muchos emigrantes, de Stravinsky, de toda la gente, Schönberg, etcétera, los que se escaparon, Dvorak, que iba a Estados Unidos, Perwald, que ha escrito su sinfonía en Italia. Historias de emigrantes que son así de actuales en el 19 como ahora. Para el futuro, quiero decir un par de cosas en el sentido en lo que creo yo. A veces la gente me dice, oye, ¿por qué es importante esto del acceso social? Porque vosotros tocáis música que es muy, muy importante. Yo no creo que es así. Yo creo que nuestro propósito tiene que no justificarse, pero explicarse cada vez de nuevo. Eso también es algo que he aprendido un poco en Colombia, porque una vez que fui al ministerio con los planes y todo esto, la ministra me preguntó, ¿sabes? Hace falta que nos explicas por qué tenemos una orquesta nacional. Y yo digo, ¿y eso? Y ella dijo, no, sabes que con este dinero cada año podemos construir 2 escuelas. Y ahí es una situación diferente, ahí tú veías un impacto directo, entonces yo entendía eso. Yo creo que aquí no es diferente en ese sentido. Nosotros tenemos el deber de hacernos relevantes para la sociedad y crear una orquesta con la que la gente se puede identificar. Nosotros, como yo veo la orquesta a futuro, es como una institución que es también un dinamizador, porque la cultura muchas veces se mira solo en términos de consumo. Es una obra de música, tú la escuchas, pero yo creo que hay que ver el marco de la cultura mucho más grande. Cultura son las costumbres, las creencias, la manera que nosotros estamos sentando aquí, compartiendo este momento, hablando sobre temas interesantes. Esto es cultura. Entonces, nosotros también tenemos la meta de hacer el auditorio, la orquesta y todo lo que te rodea la orquesta, transformarlo en una institución más dinamizadora que enciende los tejidos musicales en Galicia y que invita a que la gente comparte la música. No solo la escucha, pero la comparte. Hemos hecho, por ejemplo, hemos mirado el marco de los conciertos porque ya sabéis que en la manera como tocamos hay todavía muchas costumbres del siglo XIX. Por ejemplo, qué sé yo, la manera de sentarse en la sala y se afina, se aplaude solo al final de una obra. Esos son cosas que se crearon en algún momento y se convirtieron en tradiciones. Yo creo que todo este marco hay que cuestionarlo. En verano hablé con el hombre que tiene la sala de conciertos en Seattle, en Estados Unidos, y me dijo, mira, hemos visto que no llegamos a mucha gente, entonces hemos empezado a hacer una guardería durante el concierto para los niños que pueden hacer actividades musicales aparte. La gente que quiere usar sus móviles pueden sentarse más al lado de las puertas. Han diseñado comida que no hace ruido cuando la comes. Por ejemplo, han hecho pastillas que no están envueltos en papeles, pero que son como un chupa chups, que lo puedes comer así. Un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían la necesidad de acercarse al público y no al revés. Yo creo que ahí tenemos muchas tareas pendientes. También espero poder crear
un vínculo un poco más grande entre la población y la orquesta, porque yo creo que es una buena orquesta que tenéis aquí y además una orquesta que espero de la que podéis sentiros orgullosos y que representa un poco lo que somos aquí en Santiago. Yo creo que ahí en ese sentido también hay una tarea que hacer, entonces hemos empezado después de algunos conciertos tomar un poco de vino y de queso, productos, porque simplemente el celebrar el momento de la convivencia y compartirlo con los músicos, con los compositores, porque esto también es cultura. Y finalmente, yo creo que la aspiración final es un poco volver al inicio de cuando se formaron las orquestas, de que la orquesta vuelva a ser un género que es transformador. Porque los que han venido a conciertos sabéis que es diferente escuchar un concierto en directo que escucharlo en Spotify. No solo por los músicos en el escenario, pero también para las otras personas, porque, por el espacio que compartes, porque no haces nada más que escuchar un tiempo y después vas a opinar, vas a tomar algo, vas a hablar sobre lo que escuchaste. Y todo esto yo creo que tiene un potencial transformador y espero que en los próximos años podamos potenciar ese aspecto junto con vosotros. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que tengáis un par de preguntas al respecto. Bueno, pues a ver si aparecen las preguntas. A ver. Voy a hacer una pregunta que quizá parezca frívola, pero me la ha sugerido el propio director en sus últimas palabras. Hay que quitar muchas barreras, hay que acercar al público, no solo hay la barrera económica, que realmente no existe porque los conciertos son muy baratos, pero hay gente que se siente que no está en su sitio, que no sabe lo que hay que hacer. Y yo pregunto, entre los cambios que habría que hacer, ¿cuándo vamos a abandonar la costumbre de que los músicos varones, fundamentalmente, toquen disfrazados en la orquesta? Disfrazados de camareros. En el último concierto, el jueves pasado, quizá porque era una cosa más frívola, sí, era de cine, todos los músicos estaban, los varones, con pantalón y camisa negra. Y las mujeres con un vestido negro. Había abandonado el traje de camarero. ¿Cuándo vamos a abandonar eso? Yo creo que hay personas que entran en la sala y ven que los que van a tocar están disfrazados así. Eso ya no es para mí, no es para mí. Es que hay muchas sensibilidades en la música, y también la gente que escucha y ve música. Yo, sinceramente, yo creo que hay maneras más elegantes de vestirse en un frac. No, pero yo entiendo que también hay gente que les gusta el ritual de música clásica y les gusta también lo conocido. Es un poco, lo entiendo perfectamente porque claro, la manera como tu abuela te hacía el cocido es como quieres comer tu cocido y tal, y hay gente que es más abierto. Yo creo que tenéis que entender un poco, en la música estamos en una torre de marfil, en el sentido que cuando hablamos con las orquestas, oye, vamos a hacer algo especial, entonces todo el mundo dice, bueno, entonces tocamos en camisa negra y todo, a ver lo que dice la gente y todo esto, y después alguien dice, tocamos en una camiseta de colores, no, eso no se puede y todo. Hay muchas opiniones, pero yo sinceramente creo que hoy en día no hay una razón para tocar un frac,
porque tampoco es muy cómodo. Y hay maneras mucho más elegantes de vestirse, entonces ojalá que sea pronto. Muy bien, bueno, pues, ante todo, muchas gracias por tu charla y por venir aquí al Ateneo. Yo coincido un poco con las palabras que dijiste al principio de esa confluencia que una institución como la Filarmonía y nosotros tenemos en pro de la cultura, y yo creo que este tipo de actos contribuye a ello. Yo tenía una pregunta, pero al hilo de todo esto se me ha ocurrido otra más. Pero bueno, la primera sería, ¿no consideras un poco arriesgado, dado el público que hay en Santiago, ese ritual del que hablabas ahora y que se fomentaba con la pregunta que te hizo José Manuel, ¿no consideras un poco arriesgado el hecho de fomentar la música contemporánea en lugar de la música clásica de siempre? Eso sería la pregunta. Si has valorado ese riesgo, ya lo has explicado bastante bien, es decir, yo lo he entendido, pero a mi juicio hay un riesgo asumido. Y otra pregunta que se me acaba de ocurrir un poquito es al hilo de lo que acabas de comentar de la orquesta, ¿cómo reciben eso también los músicos? Mira, si es arriesgado, yo creo que sí, yo espero que sí, porque nuestra misión es arriesgarnos. Mira, yo veo en muchos sitios que la gente, tú no vas a una sala de conciertos, es un espacio de experiencias y de riesgo. Si uno mira atrás lo que ha pasado, los escándalos que había en las orquestas o en los conciertos donde se estrenaron las obras más importantes de la historia, yo creo que estamos en la historia de la música es una historia de gente que ha tomado riesgo en algún momento. Porque justo el sentido de música en el ámbito público es no solo hacer cosas que se entienden a la primera, pero que necesitan a lo mejor las condiciones de una institución pública que no tiene el riesgo inmediato de hundirse para algo que no se entiende inmediatamente. Yo creo que mucha música en el pasado solo se ha empezado a entender porque se ha hecho otra vez y otra vez y otra vez. Y eso pasa con la música contemporánea. La música contemporánea, tanto para los músicos como para vosotros, tanto para mí también, es muy difícil de entender cuando la haces en 3 ensayos o la escuchas en un concierto. Pero yo creo que si no asumimos que nosotros somos parte de un proceso histórico de asumir esos riesgos para la razón de crear nuevas obras, yo creo que no cumplimos con nuestra misión. Yo creo que esta semana tocamos una sinfonía de un compositor sueco que es contemporáneo de Mendelssohn más o menos, que se llama Beowulf. Beowulf nunca en su vida ha escuchado ninguna de sus obras orquestales. Las ha escrito, pero no las ha escuchado. ¿Por qué? Pues porque no tenía la posibilidad. Y ahí yo creo que hoy las condiciones son distintas y yo creo que el riesgo es en el seno de las instituciones culturales. Y muchas veces digo también que las obras radicales que tocamos nosotros son las clásicas. Lo que pasa que a través del tiempo se han hecho parte de un canon que las obras nuevas todavía no tenían la posibilidad. Entonces yo creo que lo que hacemos ahí y lo que hacemos también para vosotros es ser parte de un proceso histórico que nos garantiza que esto no va a estar muerto en 50 años, pero ojalá que haya un repertorio que la gente va a decir, esto era este momento y se estrenó en Santiago. Y yo entiendo 100% y les digo, estáis bienvenidos de no estar de acuerdo o que no os guste una obra, porque yo prefiero 1000 veces que alguien dice, wow, joder, eso no me gustó, yo no entiendo esto, ¿qué es? Que eso no es música. Esto es mucho mejor que salir de la sala indiferente.
Porque nosotros tenemos que provocar pensamiento, contacto con cosas que no conoces. Tenemos que poner en contraste ideas y tenemos que hacer sentido de cosas que a lo mejor no son evidentes. Yo creo que ahí compartimos ese espacio con vosotros y si sois críticos, esto es vuestro lugar, la sala de conciertos. Entonces yo creo que sí que estoy consciente que es un riesgo. ¿Más preguntas? Vale, en primer lugar, gracias por estar aquí en Santiago. Yo cuando te nombraron director titular de la Real Filarmonía, la verdad es que fue una sorpresa impresionante, teniendo en cuenta el perfil que tenía esta orquesta. Aquí se han surgido varios temas. Uno de los problemas en la Real Filarmonía, con escasas excepciones, es que la mayor parte del repertorio llamado contemporáneo que se ha hecho es básicamente mediocre. Es decir, aquí nos está tocado Xenakis, nos ha tocado Luigi Nono, nos ha tocado Pierre Boulez, nos ha tocado Stockhausen, nos ha tocado Morton Feldman. Es decir, los grandes de la música contemporánea no se tocan. Entonces, parte de la reacción que puede haber es que la música contemporánea es mediocre frente a la gran música del pasado. Entonces, la lectura que saca el oyente medio es: en el pasado había una música excepcional, en el presente hay una música mala. ¿Por qué? Porque me programan la música mala del presente. Esa es una de las lecturas. Otra situación es que ahora mismo, por ejemplo, tenemos Cine Europa en marcha. En Cine Europa, básicamente, la programación es cine nuevo. Está lleno, habitualmente, Cine Europa. Tiene un éxito de público muy grande. La gente va a eso. Y después, antes hablabas de la música pop y rock. Bueno, no es parangonable a la música de la que estamos hablando aquí, pero un solo concierto o Son do Camiño, que es toda música nueva, lleva más gente que la Filarmonía en todo el año. Y la gente va a escuchar música nueva, y va en masa, no necesita que le estén poniendo música de repertorio. Entonces, yo creo que el reto, en buena medida, es traer la gran música contemporánea, la música de calidad de nuestro tiempo, no música mediocre. Y quizás así a lo mejor la gente se va enganchando un poco. Y ahí, relacionado con esto, este año teníais a Kaya Sariajo de compositora residente. Me gustaría ya formularte la pregunta, es si tenéis pensado continuar con la figura del compositor residente, para que también se acerque un poco figuras de peso al público de Santiago. Mira, primero, es un buen punto que hace Paco en el sentido de, si miráis al cine o al teatro o al arte, no estaríamos hablando de las mismas cosas. Ahí, por ejemplo, incluso obras artísticas muy complicadas, muy herméticas, forman parte del canon. Y tienen un público muy grande, también en el cine, en el teatro. Uno está acostumbrado a discursos de vanguardia distintos que en la música sinfónica, pero eso también es bonito, es algo que hay que celebrar en el sentido que nosotros tenemos un campo muy abierto de presentar muchos tipos de estéticas. Pero yo también tengo que decir que la música de nuestros tiempos ha cambiado en mi tiempo. Hace 40 años la música era distinta. Hoy, por ejemplo, si uno va a sitios como Australia o a Japón o a Latinoamérica, todos tienen compositores locales que no todos escriben como escribió Lachmann, por ejemplo, pero hay muchas estéticas que hoy son música contemporánea, que es una gran riqueza, una alegría, porque uno puede programar de las cosas más sencillas a las cosas más complejas, y todos en su propia manera reflejan nuestra sociedad o nuestro momento cultural. Después, lo que va a sobrevivir no lo vamos a saber, pero solo lo sabemos si lo tocamos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran panorama, un gran campo abierto. Tenemos este año a Kaya Sariaho como un enfoque del repertorio, y vamos a seguir a hacer la gran música también de la posguerra. Pero yo estoy muy consciente también, y lo digo sin mi propio juicio, que el mundo de la cultura actual es muy, muy grande. Y yo creo que eso también es un factor, o como poco un elitismo a la inversa, que muchas veces cuando yo estudié, uno dijo que si le gusta a mucha gente no puede ser bueno.
Es como, eso la verdad es una actitud que yo no comparto. Yo no quiero comprometerme en los contenidos porque yo tomo el público en serio y aquí se pueden hacer exactamente las mismas cosas que en Londres o Berlín, pero en las formas me comprometo un montón. Yo no quiero ser populista, pero quiero ser popular. Entonces, en el sentido que lo que vamos a presentar, lo vamos a, ojalá, presentar en una manera que la gente lo puede entender y le puede gustar. Y ahí tenemos un gran campo abierto, entonces yo voy a intentar que la música nueva, como la del pasado que escucháis, es la mayor variedad de lo que hay, porque yo creo que para eso existimos. Entonces, damos por cerrada la conferencia y ojalá nos vemos en el auditorio. Esta es... le ofrecemos un pequeño regalito. Gracias.